Me desperté calva el día de la boda de mi hija. Mi yerno dejó una nota cruel sobre la mesilla. Ahora tienes la imagen que mereces, vieja patética. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. A mis 63 años, en pleno centro de Madrid, jamás pensé que viviría semejante humillación. Ese día la transferencia de 95 millones estaba programada para realizarse después de la ceremonia. Los documentos ya estaban listos. De la herencia que durante décadas había cuidado como el tesoro familiar. Y justo entonces, en el día que debía ser de celebración, descubrí que me habían despojado no solo del cabello, sino también de una parte de mi dignidad. Era el 18 de septiembre de 2022 y yo debía estar arreglándome para acompañar a Clara, mi única hija, en su gran momento. Sin embargo, me levanté sintiendo un frío extraño en la cabeza. Llevé la mano y no encontré nada, piel desnuda lisa, sin un solo mechón. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me escaparía del pecho. Corrí al baño y el espejo confirmó mi pesadilla. Mi melena blanca, la que había cuidado con orgullo desde mi juventud, había desaparecido. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, no solo por la pérdida física, sino por la ofensa deliberada. En aquel instante lo vi un papel doblado, dejado con descaro junto a la lámpara. Lo abrí con manos temblorosas. Así luces mejor. Vieja caduca. Que disfrutes la boda. Firmado Julián. El mundo se me vino abajo. Me senté en el borde de la cama sintiéndome vacía, como si hubiesen arrancado de mí algo mucho más profundo que el cabello. No era la primera vez que Julián me lanzaba dardos disfrazados de bromas. Aurora, ¿no crees que ese peinado es de otra época? O quizá deberías modernizarte un poco. Siempre con esa sonrisa venenosa que escondía su desprecio. Y mi hija, Clara, junto a él, callaba atrapada en un amor que la cegaba. Recordé entonces todo lo que había hecho por ella. Desde que enviudé, con apenas 32 años, había trabajado en la notaría familiar hasta convertirla en un despacho de prestigio. Cada euro que ahorré, cada inversión que hice, fue pensando en Clara y en que no le faltara nada. Creí que ese esfuerzo se vería recompensado en respeto, pero esa mañana, en el mismo día en que ella uniría su vida a Julián, entendí que mi sacrificio se había convertido en motivo de burla. No era solo un ataque contra mi aspecto, era un intento de reducirme a la nada justo antes de que entregara mi fortuna. Apreté los puños y respiré hondo. El dolor era real, pero también la claridad. Aquella humillación no sería el final de mi historia, sino el comienzo de mi respuesta. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame hasta el final, porque lo que vas a escuchar ocurrió en Madrid y cambió mi vida para siempre. El yerno, que ahora disfrutaba de cada privilegio, jamás se preguntó de dónde salía ese dinero. Me levanté lentamente y caminé hacia el armario. Tenía que tomar una decisión. Podía quedarme en casa a fingir una enfermedad y evitar la humillación pública. Pero eso sería darle la victoria a Julián, el hombre que había arruinado la boda incluso antes de que empezara. Él quería que me escondiera, que desapareciera de la vida de Clara, mi única hija. Mientras apartaba vestidos en busca de algo apropiado, fue en 2018 cuando Clara me lo presentó por primera vez. Por primera vez. Fue en un café del barrio de Salamanca. Llegó tarde sin disculpas y durante toda la comida habló solo de sí mismo. Sus proyectos, sus viajes, sus ambiciones. Ni una sola pregunta hacia mí, ni un gesto de interés por conocer a la madre de la mujer a la que decía amar. Cuando quedamos a solas, le confesé a Clara: hija, ese hombre no me inspira confianza. Ella me respondió con una frialdad que me desgarró: mamá, Julián es mi futuro. Si no lo aceptas, tendremos que distanciarnos. Esa palabra se volvió nuestra sombra. Distancia. 3 años de encuentros tensos, de llamadas esporádicas, de cenas llenas de comentarios hirientes de Julián y de silencios incómodos de mi hija. Y sin embargo, aquel día era distinto.
A mis 63 años había planeado entregarle a Clara un regalo de bodas monumental, 95 millones de euros, fruto de mi trabajo en el despacho notarial que levanté desde cero tras enviudar. Creía que era la mejor manera de asegurarle un porvenir tranquilo, pero al mirarme en el espejo, comprendí que algo se había roto. La mujer calva que me devolvía la mirada no era Aurora, la profesional que sobrevivió a todo. Era una víctima, reducida a una broma cruel. Entonces marqué el número de mi estilista. Ven ya mismo y tráeme la mejor peluca que tengas. Si Julián pensaba que me destruiría, se equivocaba. Mientras esperaba me invadieron recuerdos. Vi la escena del hospital aquel febrero de 1991, cuando perdí a Roberto, mi esposo. Tenía solo 32 años y Clara apenas 12. El médico me dijo que había sido un infarto fulminante. Nada podía haberse hecho. En aquel pasillo helado creí que no volvería a levantarme, pero lo hice. Por mi hija, por el futuro. Y en ese instante frente al espejo, decidí que volvería a hacerlo. No permitiría que nadie, y menos mi yerno, definiera mi final. Lo único que pensaba aquella tarde de febrero era: ¿cómo voy a criar a Clara sola? Roberto había sido el cerebro financiero de nuestra pequeña notaría. Yo apenas sabía hacer cuentas básicas sin equivocarme. Pero esa noche después del funeral, cuando mi hija se durmió llorando en mis brazos, tomé una decisión que transformaría nuestro destino. No iba a permitir que Clara conociera nunca la inseguridad económica. Los primeros años fueron brutales. Me levantaba a las 5 de la mañana y no cerraba el despacho hasta bien entrada la medianoche. Estudié leyes, aprendí a negociar, invertí en propiedades cuando todos pensaban que era una locura. Perdí dinero, sí, pero cada error fue una lección que me fortaleció. Clara jamás supo de las noches sin dormir, de las cuentas que repasaba una y otra vez para asegurarme de que tendría lo suficiente para sus libros, su uniforme escolar o el curso de inglés que tanto deseaba. Cuando cumplió 18 años, ya había convertido el despacho en uno de los más reconocidos de Madrid. Cuando terminó la universidad, éramos millonarias. Sin embargo, Clara nunca preguntó cómo lo había logrado. Para ella el dinero simplemente existía, como si siempre hubiera estado allí, como si le correspondiera por derecho. Mamá, necesito dinero para la entrada del piso, me dijo a los 25. Mamá, Julián y yo queremos viajar a Roma. Este verano, me anunció poco después. No eran peticiones, eran órdenes disfrazadas de comentarios y yo con el corazón blando siempre accedía. Cada vez. Porque creía que era mi deber como madre. Trabajé tanto para darle comodidad que olvidé enseñarle el valor real del esfuerzo, y con la llegada de Julián la situación empeoró. Desde el primer día actuó como si la casa fuera suya y yo una intrusa incómoda. Aurora, ¿no piensas que Clara y yo necesitamos más intimidad?, me dijo una noche durante la cena. Quizá deberías mudarte a un piso más pequeño, algo apropiado para tu edad. Clara guardó silencio clavada en su plato, mientras yo tragaba las palabras amargas. Lo más doloroso no eran esas frases directas, sino la manera en que poco a poco me apartaban de sus vidas. Las cenas donde conversaban solo entre ellos, las risas que se apagaban al entrar yo en la sala, las miradas cómplices como si yo fuera una anciana desfasada. Hace apenas 6 meses, en Navidad, Julián me dijo con voz fría: Aurora Clara, y yo creemos que sería mejor que dejaras de participar activamente en las decisiones familiares. Ella, mi hija, asintió en silencio, y yo comprendí que había perdido algo más que respeto, había perdido su lealtad. Esa noche no concilié el sueño hasta las 4 de la madrugada. Lloraba en silencio para que nadie me oyera. No era solo el rechazo lo que me destrozaba, era la ingratitud, era sentir que había criado a una desconocida, alguien incapaz de comprender los sacrificios que hice por ella. Y sin embargo, seguía siendo mi hija. Hace apenas un mes, cuando Clara me anunció que pensaba casarse con Julián, decidí dar el gesto más grande de mi vida. Llamé a mi abogado y preparé la transferencia de 95 millones de euros. Era prácticamente toda mi fortuna líquida,
fruto de más de 30 años de trabajo. Mi regalo de bodas. ¿Está segura de esto, doña Aurora?, me preguntó mi abogado con cautela. Es una suma considerable. Sí, estoy segura, le respondí con firmeza. Creía que ese acto final de generosidad recordaría a mi hija quién era realmente su madre, que incluso Julián entendería que nunca fui su enemiga. El timbre interrumpió mis pensamientos. Era mi estilista cargando una caja enorme. Aurora querida, ¿qué te ha pasado?, preguntó al ver mi cabeza rapada. Un pequeño accidente, mentí. Necesito que me ayudes a estar presentable para la boda. Mientras ajustaba la peluca con delicadeza, me observé en el espejo y tomé una decisión irrevocable: asistiría a la ceremonia. Sonreiría. Felicitaría a los novios. Haría mi brindis. Pero por dentro algo se había quebrado. Algo que Julián jamás había calculado al intentar humillarme. Llegué a la iglesia 1 hora antes de la ceremonia. Mi peluca lucía impecable, mi vestido azul marino caía con elegancia y por fuera parecía la madre orgullosa que todos esperaban. Por dentro, en cambio, cargaba un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. El templo estaba adornado con flores blancas y doradas. Todo era elegante, costoso, perfecto, exactamente como Clara lo había soñado, o quizá como Julián lo había impuesto. Me senté en una banca del fondo observando a los trabajadores ultimar detalles cuando escuché voces en el vestíbulo lateral. Reconocí enseguida la de mi hija. Hablaba por teléfono con un tono que me heló la sangre. No puedes venir ahora, decía nerviosa. La ceremonia es en 1 hora. Te prometo que hablaremos después de la luna de miel. Algo en su voz me hizo incorporarme y caminar con sigilo hacia donde provenía el sonido. Al doblar la esquina, me oculté tras una columna. Allí estaba Clara de espaldas, sujetando el móvil con manos temblorosas. En ese instante comprendí que la humillación de la mañana no era más que el preludio de una verdad aún más dolorosa. Sí, ya sé que es difícil mantenerlo en secreto, escuché decir a Clara, con un tono que me heló la sangre. Pero cuando tengamos el dinero de mamá, todo será distinto. Podremos estar juntos sin escondernos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿De qué dinero hablaba? ¿Y con quién no quería esconderse más? Seguí escuchando paralizada. Escucha, Sergio, dijo ella, y mi mundo se tambaleó. Después de hoy, todo cambiará. Mamá va a transferir 95 millones. Con esa cantidad podremos empezar de cero donde queramos. Solo necesito que tengas paciencia unas semanas. Sergio. Reconocí ese nombre. Era su compañero de trabajo en el despacho, un joven de apenas 26 años que siempre había rondado a mi hija. Jamás imaginé que Clara mantenía una relación secreta con él justo mientras estaba a punto de casarse con Julián. Me acerqué más conteniendo la respiración. Julián no sospecha nada, continuó Clara con frialdad. Está tan obsesionado con la boda perfecta que no ve más allá. Y mamá, mamá está tan desesperada por complacerme que haría cualquier cosa por verme feliz. Aquellas palabras me atravesaron como puñales. Desesperada por complacerla, era así como me veía mi propia hija. No me siento culpable, dijo ella respondiendo a Sergio. Julián también tiene lo suyo. Él solo quiere el dinero. Para ambos es un matrimonio de conveniencia. Tragué saliva con dificultad. Mi hija, la niña, por la que había trabajado toda la vida, estaba utilizando su boda como escenario de un engaño calculado. Y lo peor, me veía como un cajero automático, dispuesto a vaciarse para que ella pudiera jugar a rehacer su vida. Después de la transferencia esperaremos unos meses, explicó Clara con una calma aterradora. Le diremos a mamá que Julián y yo necesitamos independencia. Al final la convenceré de que se mude a una residencia de mayores. Total, tiene 63 años. Es lo normal. Una residencia. Querían deshacerse de mí por completo como si fuera un estorbo. Cada palabra era peor que la anterior. Clara había planeado todo, junto a Sergio, usar mi fortuna, fingir un matrimonio con Julián y después abandonarme. Escuché pasos acercándose y retrocedí apresurada, fingiendo interés
por los arreglos florales del altar. Poco después, apareció mi hija radiante, con una sonrisa que habría engañado a cualquiera. Mamá exclamó besándome en la mejilla: «Estás preciosa. Ese vestido azul te sienta de maravilla». Asentí en silencio, tragándome el dolor. Por dentro ardía una decisión. Esa boda no sería el escenario de mi humillación, sino el comienzo de mi justicia. Lo miré a los ojos, aquellos que un día habían pertenecido a mi niña inocente, y solo vi a una desconocida. Una desconocida que había planeado fríamente cómo utilizarme y después apartarme de su vida. «Gracias, hija», dije con la sonrisa más falsa de toda mi existencia. «Estoy muy emocionada por tu día especial». Clara me abrazó, y por un instante quise enfrentarla, preguntarle en qué momento se había convertido en esta persona. Pero algo me contuvo. Quizá era instinto de supervivencia, o tal vez la claridad absoluta de entender por fin la magnitud de la traición. «¿Dónde está Julián?», pregunté con fingida calma. «En la sacristía hablando con el sacerdote», respondió ella distraída. «Ya sabes cómo se ponen los novios nerviosos». «Nerviosos. Si supiera lo que acababa de descubrir, no estaría simplemente nerviosa, estaría aterrada». «Creo que iré a saludar a las damas de honor», dije, y Clara asintió antes de alejarse. Avancé hacia el salón de preparación con las piernas temblorosas. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba ver a Clara con las suyas a esas amigas que la rodeaban. Necesitaba entender si estaba sola en esta conspiración o si había más cómplices. La puerta estaba entreabierta. Escuché risas y conversaciones animadas. Reconocí de inmediato la voz de mi hija. «Chicas, en unos meses seré oficialmente millonaria», decía con descaro. «Julián no tiene idea de que ya contacté a un abogado. Con la ley de gananciales me corresponde la mitad de todo lo que recibamos hoy». Sentí que mis rodillas cedían. Clara también tenía un plan. También estaba usando a Julián. Y la vieja preguntó una de sus amigas entre carcajadas. «Aurora será fácil de manejar», respondió mi hija con desprecio. «Ya la tengo en la palma de mi mano. Después de la transferencia convenceré a Julián de ingresarla en una residencia. Esa mujer ha vivido demasiado tiempo creyéndose dueña de todo». Las risas que siguieron me sonaron como hienas celebrando sobre un cadáver. Retrocedí con el corazón acelerado. Mi hija me traicionaba con Sergio. Mi futuro yerno me usaba para enriquecerse, y yo, la ingenua, de 63 años, había estado a punto de entregarles 95 millones de euros en bandeja de plata. Pero ahora lo sabía todo. Y ellos no tenían idea de que lo sabía. Me senté en mi coche, en el aparcamiento de la iglesia, con las manos temblorosas mientras sostenía el teléfono. Mi mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. Y sin embargo, por primera vez en muchos años me sentía más lúcida que nunca. Marqué el número de mi abogado, Manuel Ortega, quien había sido mi socio legal de confianza durante más de 20 años. Contestó al segundo timbrazo. Aurora exclamó con su tono habitual: «Todo listo para la gran transferencia de esta tarde, Manuel. Necesito que canceles inmediatamente la operación programada», le respondí intentando mantener mi voz firme. Hubo una pausa del otro lado. «¿Está segura? Los documentos ya están preparados. Solo falta su autorización final después de la ceremonia. Completamente segura. Y mañana temprano necesito que vengas a mi casa. Debemos hacer cambios importantes en mi testamento». «Por supuesto, Aurora». «¿Ha ocurrido algo?» «Digamos que he tenido una revelación muy esclarecedora sobre mi familia». Contesté cortando la llamada antes de que pudiera insistir más. Me quedé inmóvil en el banco observando cómo los invitados iban llegando a la iglesia. Familias enteras vestidas con elegancia, amigos de Clara y de Julián, gente a la que conocía desde hacía años. Todos venían convencidos de que asistían a una celebración de amor, sin sospechar que estaban a punto de presenciar la farsa más elaborada de sus vidas. Yo conocía la verdad y debía decidir qué hacer con ella. Podía enfrentar directamente a Clara y revelarle que había escuchado su conversación con Sergio. Podía hablar con Julián
y dejarle claro que estaba al tanto de su papel en esta comedia. Incluso podía levantarme y detener la boda delante de todos. Pero mientras repasaba esas opciones, comprendí que ninguna me proporcionaría la satisfacción que buscaba. Habían pasado meses, tal vez años, planeando cómo manipularme y relegarme. Lo que merecían era algo distinto, algo creativo. Regresé al templo justo cuando la ceremonia estaba por comenzar. Caminé con paso sereno por el pasillo central hasta mi asiento en la primera fila, saludando a conocidos con la sonrisa de una madre orgullosa. Clara me miró fugazmente y esbozó un gesto nervioso. Julián, impecable en su traje de corte italiano, me hizo un ademán de respeto. Qué perfectos parecían. Qué convincentes en sus papeles de pareja enamorada. Durante toda la liturgia, mientras el sacerdote hablaba del amor, de la confianza y de la fidelidad, mi mente tejía con calma el siguiente movimiento. Escuchaba las promesas solemnes que se intercambiaban sabiendo que ninguna sería cumplida. Y sin embargo, una serenidad extraña se apoderó de mí. Cuando el sacerdote preguntó con solemnidad, ¿alguien conoce algún impedimento para que esta pareja se una en matrimonio? Por un instante consideré levantarme. Imaginé los rostros de asombro, el caos, que se desataría la humillación inmediata de ambos. Pero permanecí en silencio. Tenía algo mucho mejor planeado. Cuando el sacerdote declaró marido y mujer a Clara y a Julián, aplaudí como todos los demás. Cuando se besaron, sonreí como la madre orgullosa que todos esperaban ver. Y cuando los novios caminaron por el pasillo, me levanté y los seguí hacia la salida de la iglesia. En la recepción, me comporté como la anfitriona perfecta. Saludé a cada invitado, comenté lo radiante que estaba Clara, lo apuesto que lucía Julián. Incluso acepté bailar con mi hija cuando me lo pidió. «Mamá significa tanto para mí que estés aquí», susurró al oído. «Sé que las cosas han estado tensas, pero quiero que sepas que te quiero». La miré a los ojos, los mismos que habían mentido sin temblar unas horas antes. «Yo también te quiero, hija». «Siempre lo haré, pase lo que pase», respondí con voz firme. Ella sonrió convencida de que me refería a aceptar su matrimonio. No imaginaba que mis palabras escondían un significado muy distinto. Cuando llegó el momento de los brindis, Julián se acercó a mí con una copa de cava. «Aurora, ¿quieres decir unas palabras?» «Por supuesto», respondí con serenidad. «Será un honor». Él pidió silencio, y todos dirigieron la atención hacia mí. Clara me miraba desde la mesa principal, con esa sonrisa ensayada que tantas veces me había dedicado. Julián me tomó de la mano interpretando a la perfección el papel de yerno atento. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial, comencé dejando que mi voz clara resonara en el salón. Hubo murmullos de aprobación. Como madre de Clara, no puedo expresar la emoción que siento al verla unirse al hombre que dice amar. La sala aplaudió. Clara se ruborizó fingiendo ternura. Hace 31 años, cuando nació mi hija, prometí que siempre la protegería, que su bienestar estaría por encima del mío. Y he cumplido esa promesa. Más aplausos. El público estaba completamente cautivado. Hoy, como regalo de bodas, tenía previsto transferir 95 millones de euros a la cuenta de los recién casados. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Julián se tensó a mi lado. Clara se incorporó con los ojos brillando de codicia. Sin embargo, proseguí alzando ligeramente la copa. He decidido que existe algo mucho más valioso que puedo darles. El salón quedó en un silencio absoluto. Clara me miraba confundida, incapaz de adivinar lo que estaba a punto de revelar. Clara frunció el ceño apenas perceptiblemente. «El regalo más valioso que puedo darles es la verdad», dije con firmeza. El silencio en el salón era tan intenso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Todas las miradas estaban fijas en mí, expectantes. Julián había soltado mi mano y su rostro oscilaba entre la confusión y el pánico. Clara permanecía rígida en su silla, apretando la copa de cava hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
La verdad, repetí con calma, es algo muy poderoso. Y hoy he descubierto verdades que cambian todo lo que creía saber sobre mi familia. Tomé un sorbo de mi copa, dejando que la tensión se espesara en el aire. Algunos invitados comenzaron a mirarse entre sí incómodos. El fotógrafo había dejado de disparar y observaba con expectación. Verán, proseguí, esta mañana, desperté sin un solo cabello en la cabeza. Alguien decidió raparme mientras dormía y dejarme una nota cargada de desprecio. Saqué el papel de mi bolso y lo abrí despacio. La nota decía: ahora tienes el aspecto que mereces, vieja ridícula. Disfruta la boda. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Muchas cabezas giraron hacia Clara, que palideció visiblemente. Julián se tensó a mi lado. «¡Mamá!», balbuceó mi hija, pero levanté la mano para silenciarla. «No he terminado, Clara», dije con voz serena, casi maternal. Ese acto de crueldad me llevó a descubrir cosas aún más graves. Caminé lentamente alrededor de la mesa principal, como si presentara pruebas ante un tribunal. Todas las miradas me seguían. Por ejemplo, descubrí que mi hija mantiene desde hace meses una relación secreta con Sergio, su compañero de trabajo. El salón estalló en murmullos. Clara se levantó de golpe, derramando el contenido de su copa. «Mamá, basta. ¿Por qué debería callar?», repliqué sin alzar la voz. «¿No es cierto que le prometiste a Sergio que después de recibir mi dinero podrían estar juntos sin esconderse?» Julián se puso en pie con el rostro desencajado. Clara lo evitaba, incapaz de sostenerle la mirada. «Esto es absurdo», espetó mi hija al fin. «Aurora inventa historias porque no soporta perder el control». «Oh, Clara», respondí con una sonrisa gélida. ¿No planeabas también tu propio divorcio? ¿No contactaste ya con un abogado para asegurarte la mitad de los 95 millones que hoy ibas a recibir? Clara abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. El miedo en sus ojos la delataba. El salón entero contuvo la respiración, consciente de que acababa de derrumbarse la fachada perfecta de los recién casados. El rostro de Clara había pasado del blanco al rojo intenso. «Vamos, no seas tímida», la animé con una calma helada. «Cuéntales cómo pensabas convencer a Julián de internarme en una residencia de mayores en cuanto el dinero estuviera asegurado». El salón quedó en un silencio sepulcral. Algunos invitados observaban boquiabiertos, otros ya grababan discretamente con sus teléfonos. Los padres de Julián se habían levantado de su mesa y avanzaban con semblantes de horror. Clara finalmente encontró su voz. «Mamá, no sé de dónde sacas todo esto, pero…». «¿De dónde lo saco?», lo interrumpí con firmeza. «De tu propia boca, Clara. Te escuché esta mañana hablando con Sergio. Cada palabra, cada detalle de cómo planeabas usar mi dinero para empezar una vida con él». Clara se desplomó en su asiento como si las fuerzas la hubieran abandonado. Su rostro había perdido todo el color. «Y a ti te escuché en el salón de preparación», añadí girándome hacia Julián, «contándole a tus amigos cómo ibas a divorciarte una vez que tuvieras acceso a mi fortuna». Julián explotó. «Mentiras. Esta vieja se lo está inventando todo porque no soporta dejar de controlar nuestras vidas». «Vieja», repetí, y por primera vez mi voz se elevó sobre el murmullo general. ¿Vieja de qué exactamente? ¿De haber criado sola a una hija que ahora conspira para robarme? ¿De haber sido tan ingenua como para creer en un yerno que solo buscaba enriquecerse? Me volví hacia los invitados, dejando que mi voz resonara clara y fuerte. Durante 31 años desde que quedé viuda, he trabajado día y noche para construir un patrimonio sólido. No para mí, sino para mi hija. Sacrifiqué amistades, oportunidades, mi propia felicidad, todo, para asegurarme de que Clara nunca pasara necesidades. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran de tristeza, sino de liberación. Y hoy descubro que para ellos no soy más que un estorbo al que se puede rapar, humillar y finalmente encerrar en una residencia. Clara se puso en pie con lágrimas en los ojos.
Mamá, por favor, déjame explicar. Explicar qué, Clara corté sin titubear. ¿Cómo justificas casarte con un hombre al que planeas abandonar por otro? ¿O cómo piensas convencerme de que abandone mi propia casa para que podáis disfrutarla vosotros? El padre de Julián se volvió hacia su hijo con voz rota. ¿Es cierto lo que está diciendo? Por primera vez desde que lo conocía, Julián no tenía respuesta. Balbuceó, buscó una salida y solo consiguió un torpe esto es un malentendido. No, dije con firmeza, dejando la copa sobre la mesa. Esto no es un malentendido. Esto es la verdad. Y la verdad es que merecéis exactamente lo que está a punto de suceder. Nada más. Caminé hacia la salida del salón, pero me detuve un instante. Y sobre los 95 millones, añadí volviéndome hacia la pareja una última vez. Esa transferencia fue cancelada esta mañana. Considérenlo mi verdadero regalo de bodas, la oportunidad de construir su vida juntos sin depender del dinero de la vieja a la que tanto desprecian. Las últimas palabras que escuché mientras abandonaba el lugar fueron los gritos de Clara y las súplicas desesperadas de Julián. Avancé hacia mi coche con pasos firmes, sintiendo como si respirara aire limpio por primera vez en años. A mis espaldas se desataba el caos, voces alteradas, sillas, arrastrándose, copas estrellándose contra el suelo. Pero yo ya no pertenecía a esa escena. Conduje de regreso a casa, ignorando el teléfono que no dejaba de sonar. Clara, Julián, números desconocidos, seguramente invitados, hambrientos de más detalles. Apagué el móvil y seguí en silencio disfrutando de la calma. Al llegar a la casa, volvió a sentirse mía. No había tensión en los pasillos. No había necesidad de andar con cuidado para no provocar el desdén de Julián. No tenía que fingir que todo iba bien. Me senté en mi sala favorita, la que daba al jardín, y me quité la peluca. Aquella cabeza calva ya no era humillación, era libertad. Julián había querido avergonzarme, pero en realidad me dio el empujón que necesitaba para abrir los ojos. Esa noche dormí mejor que en décadas. A la mañana siguiente, Manuel Ortega llegó puntual, tal como habíamos acordado. Su expresión era mezcla de preocupación y curiosidad. Aurora, lo que pasó ayer ya circula por todas las redes sociales, dijo mientras abría su maletín. ¿Se encuentra bien? Mejor que nunca, respondí con firmeza. ¿Trajiste los documentos que te pedí? Sí, pero ¿estás segura de estos cambios? Son bastante drásticos. Le confirmé que no había marcha atrás. Mi nuevo testamento era sencillo. Toda mi fortuna se destinaría a 3 organizaciones benéficas que apoyaban a mujeres viudas para emprender sus propios negocios. Clara no recibiría ni un euro. ¿Y si intenta impugnarlo?, preguntó Manuel. Que lo intente, contesté. Tengo grabaciones de sus conversaciones con Sergio y pruebas de la conspiración. Ningún juez cuestionará mi decisión. Durante las semanas siguientes, Clara intentó todo tipo de acercamientos. Primero, súplicas desesperadas, luego amenazas legales, después chantajes emocionales. Julián también apareció varias veces. Incluso una tarde se presentó en mi puerta con lágrimas falsas y promesas vacías. Aurora, por favor, suplicó. Podemos arreglarlo. Pero yo ya había cerrado esa puerta para siempre. Todo fue un malentendido, dijo Clara con la voz rota. Julián y yo queremos empezar de nuevo. Queremos tener una relación real contigo. La miré a través de la puerta entreabierta sin invitarla a entrar. ¿Una relación real? ¿Te refieres a una en la que me respetéis como ser humano y no como un cajero automático? Sí, exactamente eso, respondió entre lágrimas. Hemos aprendido la lección. Me alegra saber que aprendisteis algo, contesté con calma. Pero vuestra educación ya no es mi responsabilidad. Cerré la puerta y no la abrí más. 2 meses después, supe por conocidos que Clara y Julián se habían divorciado. En cuanto comprendieron que no habría herencia, sus planes se derrumbaron. Clara intentó continuar con Sergio, pero él también la abandonó al descubrir que no tenía acceso a una fortuna familiar. Julián volvió a vivir con sus padres
y buscó trabajo por primera vez en años. Clara tuvo que vender su coche de lujo y mudarse a un piso modesto. Podría decir que sentí satisfacción, pero la verdad es que no sentí nada. Ya no formaban parte de mi vida emocional. En cambio, me concentré en construir una nueva etapa para mí. A los 63 años decidí hacer todo lo que había postergado durante décadas por cargar con el papel de proveedora perfecta. Me apunté a clases de pintura, un deseo que había guardado desde joven. Descubrí un talento inesperado para los paisajes. Mi profesora Carmen, una mujer de mi edad, que también había criado sola a sus hijos, se convirtió en una amiga entrañable. Es increíble cómo florecemos cuando nos ponemos a nosotras mismas en primer lugar, me dijo un día mientras pintábamos en el retiro. También comencé a viajar. Fui a Italia, Francia y Japón, lugares que había soñado visitar, pero siempre consideraba inalcanzables mientras tenía responsabilidades familiares. En Toscana conocí a Vittorio, un viudo italiano de 70 años que había perdido a su esposa poco tiempo atrás. No fue amor a primera vista, sino algo más profundo, un reconocimiento mutuo. Dos personas que habían dedicado su vida a cuidar a otros y que finalmente aprendían a cuidarse a sí mismas. Mi esposa solía decir que cuando los hijos crecen, uno debe redescubrir quién es, me confesó Vittorio mientras paseábamos entre viñedos. Pero creo que no se trata de volver a ser quien eras, sino de descubrir quién puedes llegar a ser. Tenía razón. No estaba recuperando a la Aurora de antes, sino creando una nueva versión de mí misma. Un año después del desastre de la boda, decidí vender la casa familiar. Comprendí que la casa era demasiado grande para mí sola y estaba llena de recuerdos que ya no me servían. Decidí venderla y comprar una vivienda más pequeña, junto al mar, con un estudio de arte luminoso donde pudiera pintar y un jardín para cultivar flores. El día que firmé las escrituras, Julián apareció por última vez en el umbral. Mamá dijo, ¿de verdad vas a vender la casa donde crecí? Lo miré durante un largo momento. Había adelgazado, tenía ojeras y sus rasgos mostraban el paso del tiempo. Se parecía a alguien que había perdido el rumbo, no al hombre calculador que había sido meses atrás. Sí, respondí con serenidad. Es hora de seguir adelante. ¿Y nosotros?, preguntó con una voz que buscaba una esperanza imposible. No hay manera de arreglar las cosas. Por primera vez desde la boda sentí un leve sobresalto de compasión, pero ya no era la mujer que habría sacrificado todo para evitarle un sufrimiento. Le hablé con firmeza y cariño. Julián, tomaste decisiones que rompieron algo entre nosotros. Yo aprendí a vivir con las consecuencias. Ahora te toca aprender tú. Me prometí a mí misma que de esa venta nacería una vida distinta. Compré un apartamento frente al Mediterráneo. El estudio daba al jardín y a la luz perfecto para mis óleos. Poco a poco mi rutina cambió: las mañanas con café en la terraza, las tardes en el caballete, paseos por la playa al atardecer. Mi teléfono dejó de sonar con problemas ajenos. Las urgencias que antes me robaban la paz simplemente desaparecieron. Me inscribí en exposiciones locales y, para mi sorpresa y alegría, algunas de mis pinturas empezaron a venderse. La comunidad artística me acogió con cariño y respeto. Mi profesora Carmen se alegraba cada vez que una obra encontraba hogar. Roberto y yo mantuvimos una relación serena, y a distancia nos visitábamos, compartíamos viajes, pero respetábamos nuestra independencia. Un año después de la venta, celebré una pequeña muestra en una galería de la ciudad. Amigos, vecinos y algunos coleccionistas asistieron. Sentí que aquel cierre me había dado libertad para crear sin miedo. Mi pelo volvió a crecer. Ahora lucía más blanco, con una dignidad que me llenaba de orgullo. Ya no era la mujer que vivía para los demás. Era alguien que se regalaba tiempo y se cuidaba. A veces pienso en Julián y en todo lo que pudo ser y no fue. Me pregunto si comprenderá lo que perdió, pero esa inquietud dejó de definir mis días. He aprendido que amar también implica poner límites, que el respeto propio es la base para cualquier relación.
Y cada vez que me siento ante el lienzo, sé que mi vida pertenece finalmente a quien la vive, a mí. Y sonrío tranquila de verdad. Hoy quiero dirigirme a ti que me has acompañado hasta el final de esta historia. No soy solo una madre que sufrió la traición de su propia hija, soy una mujer que aprendió a ponerse en primer lugar después de demasiados años de sacrificio. Y ahora te invito a reflexionar conmigo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, comparte este video y déjame en los comentarios qué opinas sobre las decisiones que tomé. ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? ¿Te habrías atrevido a cerrar la puerta a quienes te usaron, incluso si eran de tu propia sangre? Tus palabras pueden ayudarme y también pueden inspirar a otras personas que hoy atraviesan situaciones parecidas. Quiero que sepas que la lección más importante que aprendí es que el amor sin respeto no es amor verdadero. Durante años confundí el cuidado con la entrega absoluta y me olvidé de mí misma. No esperes a que la vida te arrincone para poner límites. Establecerlos no significa dejar de querer, significa quererse a uno mismo lo suficiente como para no permitir que te destruyan. Si estás en una situación donde sientes que das todo y recibes desprecio, escucha mi experiencia, no tengas miedo de decir basta. A veces la dignidad exige pasos dolorosos, pero después de cada cierre se abre un nuevo comienzo. Por eso te pido que apoyes a este canal, porque cada historia como la mía puede convertirse en un faro para alguien que se siente perdido. Juntos podemos crear una comunidad donde las madres, los padres y los abuelos nunca vuelvan a sentirse invisibles. Tu voz importa. Tu comentario puede ser el abrazo que alguien necesita leer.